Son las 9:11 de la mañana y como ya habíamos señalado, vamos a conversar ahora con dos distinguidos congresistas sobre esta discusión que se ha planteado, el aumento por el bono de representación, que es un aumento de sueldo en la práctica, y una discusión que ha ido más lejos, es decir, por lo pronto las propias filas de los congresistas se han dividido, y hay un número que ha ido creciendo de congresistas que han dicho pues, que rechazan este aumento, pero al mismo tiempo la cosa ha ido más fuerte y más hacia temas más complicados, que esto parece ser un motivo de preocupación, el hecho de que se discuta sobre el sueldo y que de allí se piense mal del Congreso y se piensa que puede desaparecer, que puede haber un intento de cerrarlo, en fin. Hay en el fondo una cuestión política más seria que solamente el tema del sueldo, porque las agrupaciones también han empezado a mostrar divisiones al respecto. Están con nosotros el ex premier y congresista Javier Velázquez Quesquén y el congresista Julio Rosas de las filas de Fuerza Popular, el Fujimorismo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cuáles son las reflexiones y preocupaciones que tienen ustedes una vez que han decidido rechazar el aumento del bono y que supongo que la mayoría les ha llamado la atención diciendo, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué rompen filas? ¿Qué se traen? ¿Es un gesto político solamente? ¿Les sobra la plata? En fin, a ver, comencemos con don Julio Rosas. Bienvenido. Buenos días, Raúl, a todos. Efectivamente hay una preocupación de la población porque es que los congresistas se aumentan el bono y no tratan con celeridad el pago o aumento de los profesores, médicos, policías, enfermeros y otros. Es natural la reacción de la población. En mi caso, yo he renunciado a este bono. El 26 de diciembre del año pasado pedí al presidente Isla del Congreso que dejara sin efecto, pero al ver que esto no prosperó, por el contrario fue ratificado, entonces presenté una carta insistiendo y reiterando mi renuncia. Ahora, digo que es natural inicialmente la reacción de la población porque dice, ¿cómo ellos se aumentan y las otras personas no? Pero vale decir aquí la verdad. El aumento a profesores, médicos, policías y otros no depende del Congreso, eso depende del Ejecutivo. Y yo creo que si el pueblo se ve reflejado en un Congreso que insiste por una justa o digna remuneración a estas personas, el pueblo va a decir, el Congreso está haciendo un buen trabajo. En segundo lugar, yo creo que el Congreso es la representación de la población y estoy corriendo traslado. Hoy estoy presentando un oficio al presidente Isla para que convoque a una legislatura extraordinaria y se pueda tratar no solo la elección del defensor, los miembros del Tribunal Constitucional, los del BCR, sino el incremento inmediato de profesores, de médicos, de policías y otros trabajadores, porque en el Perú, como todos sabemos, recursos hay, lo que falta es voluntad. Y aquí los responsables van a multiplicar los bonos de... Pensé que iba a ir a la inversa, que iba a solicitarle al presidente del Congreso que el tema no sea visto en mesa directiva, sino que sea visto en la comisión permanente. Igualmente, y que eso ahí, ¿no es cierto?, tomaran ya una decisión mucho más pensada con una representación más amplia, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso se tiene que considerar. Como digo, he reiterado mi pedido y se puede emplear esto para que en el Pleno se discuta a buena hora. Y creo que hay congresistas que están pensando siempre en trabajar en función a la población y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, señor Rosas, un poco retomando la reflexión inicial de Raúl, usted ha tomado una iniciativa individual de renunciar al bono, pero esto no es algo que debería discutirse y acordarse a nivel de la bancada parlamentaria. En el caso de nuestra bancada hay una posición y yo respeto, sin embargo, mi decisión personal ha sido desde un primer momento que se deje sin efecto este bono y en segundo lugar, ya que eso no ha prosperado, he renunciado personalmente. Yo creo que es un asunto de conciencia porque quienes estamos en eminencia o en el poder no estamos solo para pensar en incrementos, sino para servir al pueblo en relación a las necesidades y demandas. Quiero agregar, cuando uno juramenta para asumir el cargo, promete ante Dios y la patria. ¿Qué dice la segunda parte? Si no Dios y la patria os lo demanden. Y ahora la población, es decir, la patria, el pueblo, está demandando, está exigiendo, entonces tenemos que ser sensibles al sentimiento de la población y trabajar en beneficio del pueblo.
Hubo pues un juramento precursor, ¿no? Por Dios y por la plata. Bueno, tristemente Que ha causado un una principio persona básico, que se equivocó, pero quienes hemos jurado por Dios y la patria tenemos que trabajar fortalecimiento de nuestra representación congresal. Don Javier Velázquez, a ver. Bueno, en primer lugar, yo creo que esas reflexiones en que un incremento de una asignación por función congresal puede ser el pretexto para un cierre del Parlamento son parte del debate político, ¿no?, de la anécdota. Pero yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, y hay que decirlo con honestidad, este es un acuerdo que se tomó por unanimidad en el Consejo Directivo, que es el que está a cargo de la administración del Parlamento, lo sabe Guido, que ha sido parlamentario. Yo no soy vocero en el Consejo Directivo de Mauricio. Entonces, esto no es verdad, como algunos sostienen, que se ha hecho así a escondidas. Eso se aprobó en noviembre, en el presupuesto este incremento está de esa partida. Ahora, yo sí quiero decir como autocrítica para aquellos que han apoyado este incremento es que no han sabido explicarlo y sustentarlo. Por ejemplo, miren, los congresistas dicen bono. ¿Dónde dicen que es bono? ¿Dónde dicen que este es gasto operativo? Eso desapareció en 2009. Cuando yo era presidente del Congreso, los congresistas recibían 16.500 soles, de los cuales rendían cuenta el 30%, 4.000 soles. Sucede el caso del señor Anaya, que para justificar esos 4.000 soles se agenció de una factura, y eso generó que hubiera un tremendo malestar en el país. Y en esa época yo presidí el Congreso, me reuní con las bancadas, con el vocero de la bancada de Unidad Nacional, con Lucho Galarreta, llamamos a laboralistas especializados y nos propusieron que esos gastos operativos se convirtieran en una asignación por función congresal. Lo que pasa es que no se lee el reglamento. ¿Y dónde dice el reglamento que es una bonificación por representación? ¿Dónde dice que es bono? Acá dice una asignación por el desempeño de la función congresal. El congresista realiza funciones de legislar, fiscalizar, representar. Entonces, ese gasto operativo lo convertimos en una asignación por función congresal de 7.000 soles, y en el reglamento, que es ley orgánica y que es público desde el 2009, se dice que no es remuneración y que afecta al pago del impuesto a la renta. Esos 7.000 soles se le impone un pago de impuesto a la renta del 30%, y no es verdad que se va a retirar ese impuesto. Segundo, no es remuneración. Algunos dicen sí, pero los que han renunciado lo van a cobrar. Ni lo pueden cobrar, porque sería burlarse con el país los que hemos renunciado. Y segundo, es que tú no puedes donar plata que no es tuya. Pero sí forman parte de la remuneración. Con esto yo le puedo poner bono, asignación, cualquier nombre, pero al final es parte de la remuneración, porque si pago impuesto a la renta sobre esa porción y no tengo que rendir cuentas, es que forma parte de mi remuneración, y además porque es de mi libre disposición. Entonces es parte de la remuneración. Cayetana, tú eres una experta en derecho público y tú sabes que en la administración pública, no solamente en el Congreso, sino en el Ministerio de Economía, en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, las remuneraciones tienen conceptos adicionales que no son pensionables, no son homologables. ¿Y por qué se hizo? Lo quiero explicar. ¿Por qué se hizo? Cuando se estableció el famoso gasto operativo era porque recién en el año 2003 modificamos la Constitución para cerrar el régimen de la 20530. ¿Eso qué suponía? Que hay 430 exparlamentarios que eran de la 20530, y que por mandato de la ley todo incremento a la remuneración de un parlamentario activo inmediatamente, automáticamente alcanzaba esos 400. Entonces, en toda la administración pública se creó, y en el decreto legislativo 276, lo que se llama una bonificación, que es por la naturaleza jurídica del servicio que se presta, y las asignaciones. Toda asignación o bonificación que está afecta al pago del impuesto a la renta, obviamente que es de libre disposición. Lo que sí quiero dejar claro es que no es una remuneración encubierta, es un ingreso como lo percibe, por ejemplo, hoy día los vocales de la Corte Suprema tienen su remuneración y tienen una asignación por función jurisdiccional. Entonces, el reglamento públicamente lo dice, o sea, esto no es novedad. Por eso yo cuando escucho que están discutiendo los parlamentarios que el bono, que el gasto operativo, eso desapareció, porque el gasto operativo, en sentido estricto de la palabra, como es una condición de trabajo que te la dan, tú tienes que rendir cuenta. Eso no está afecto al pago del impuesto a la renta. Como sucedió esto en el año 2009, cuando yo era presidente del Congreso, decidimos, en primer lugar, decidimos reducirlo esto a la tercera parte y que sea
afecto al pago del impuesto a la renta. Esto, por si acaso, no se acordó en Consejo Directivo. Esto se hizo un debate en el Pleno. Y la modificación del reglamento se hizo a través de una resolución legislativa que tiene la naturaleza, por mandato del Tribunal Constitucional, tiene la naturaleza de ley orgánica. De tal manera que cuando algunos parlamentarios dicen yo voy a renunciar y lo voy a donar, no puede hacerlo, eso es ilegal. Los que hemos renunciado irrevocablemente a este incremento, lo que tenemos que hacer es que vaya al Tesoro Público y ya la administración del Congreso verá si reformula las partidas presupuestarias o si no, lo devuelve al Tesoro Público. Pero eso que dicen algunos parlamentarios que van a aparecer como buenos, que lo voy a donar, ¿por qué van a donar recursos que no son de ellos? Entonces yo quería precisar eso porque hay una discusión bizantina en este sentido. El trabajo del Parlamento no se puede medir igual al que hace un juez o al que hace un alto funcionario. De tal manera que uno dice, sí, pero no entran a concurso público, pero hay concurso popular. Entonces, dicen, es por función de representación, tienen que rendir cuenta. Mentira, el reglamento clarito dice que es una percepción para la función congresal, legislar, fiscalizar, representar. Entonces, que ha habido evidentemente una preocupación de los parlamentarios provincianos en el sentido de que ese era un monto que no era suficiente y la mesa acuerda hacer este incremento, que creo que luego de lo que se ha debatido públicamente es inconveniente políticamente, obviamente habría que ser insensato si uno que tiene un origen, la legitimidad de la función que uno cumple, es el pueblo, obviamente hay que escuchar estas inconveniencias. Víctor Isla es insensato. No. Mire, yo le tengo el mayor de los respetos y yo creo que el gran error ha sido este tema. Se lo he dicho y lo digo públicamente ahora, se lo he dicho personalmente a Víctor Isla. Yo le dije que esto ha debido conversarlo con el jefe del Estado, con el presidente. Pues si el presidente ha expresado su malestar, es el jefe del Estado. Y yo recuerdo que cuando sucedió este tema, los gastos operativos del caso Anaya, este tema yo lo hablé con el presidente de la República, que era el jefe del Estado. No es porque el Poder Legislativo esté sometido al presidente de la República, pero el presidente de la República representa a la nación y es el jefe del Estado. Y segundo, que hasta ahora, solamente ayer he escuchado de Guren, pero no han sabido explicar las razones y justificar técnicamente, Entonces ahora esto se ha vuelto inconveniente políticamente y yo creo que en las próximas horas se tiene que dejar sin efecto este acuerdo. Y segundo, nada de que voy a recibirlo y lo voy a donar. Nosotros por lo menos hemos tomado una decisión colegiada desde el viernes. Los 6 parlamentarios, los 4 del APRA y los 2 independientes, colegiadamente hemos tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a este incremento de la asignación por función congresal. Vamos a hacer una pausa y le dejo pendiente también la pregunta al congresista Julio Rosas. ¿Cómo ha reaccionado su bancada? Porque en realidad entiendo que hay un malestar también con respecto a su posición. Vamos a hacer una pausa, son las 9:24.